Muy buenas chicos, ¿qué tal? Confirmadme que se escucha bien y se ve bien. Vale, pues nada, unos segunditos y enseguida empezamos. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Estamos en directo a través de Zoom con los miembros que forman parte del apartado premium del Discord, ¿vale? Y también estamos emitiendo en directo a través de YouTube, ¿vale? Van abierto. Déjame unos segunditos más y comenzamos.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En principio os dejo silenciados, ¿vale? Cuando tengáis algo que preguntar, lo que sea, no hay ningún problema, recibéis el audio a vuestra discreción y hablamos, ¿vale? Pero para que no haya interferencia, de momento voy a dejar silenciados. Vale, compartir. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo directo. Ya tenía ganas de volver a aparecer por aquí. Hacía semanas que no podía hacer una reunión, ¿vale? Ya os pido disculpas, he estado súper liado. Para daros más detalles y para que veáis que es cierto es que tengo examen la semana que viene. Estoy en el tercer año ya de la universidad, sacándome un graduado para luego seguir estudios, ¿no? De tema de bolsa de inversión y finanzas y demás. Y exámenes, el tema del curso que he estado haciendo y sacando ahora ya recientemente, que estamos en el lanzamiento, un montón de historias, un montón de eventos y de tareas que me han hecho pues, prácticamente imposible, ¿no? Reunirme más con vosotros y estar más activo en las redes sociales, en el canal del Discord y en general, pues he perdido un poco de conexión, ¿no? Con todos vosotros y con el mercado. Así que, pues bueno, os pido disculpas, ¿no? De ese punto de vista. En este caso, en esta reunión vamos a aprovecharla para analizar por los principales mercados que venimos analizando siempre, ¿no? Que son el S&P 500 y el Bitcoin. Si surge algún tipo de duda con algún activo, lo podemos ver también. Podemos resolver, por supuesto, las dudas que se presenten, ¿vale? Tenemos en el Zoom donde están los miembros del apartado premium de la comunidad, ¿vale? Esos apartados premium son aquellos que han comprado mis 3 libros, los 3 libros que tengo publicados, y además los miembros que ya han comprado y han adquirido el primer curso de trading que he puesto a la venta, ¿no? Entonces, si vuelvo a repetir, porque siempre hay gente que se queda fuera o que no sabe estas noticias, ¿no? Os voy a silenciar para que no haya ningún problema. Si has comprado los 3 libros, ¿vale? O si has comprado el curso que acabo de lanzar, tienes acceso a un apartado miembro de la comunidad donde, pues, eventualmente hacemos reuniones, ¿no? Como esta. Generalmente las reuniones son privadas. Esta es en abierta, alguna también hemos hecho en abierta, pero generalmente son en privadas. Analizamos el mercado nosotros, resolvemos La dudas reforma y que ha presentado el Partido Socialista. Ángel, ten cuidado con el audio que salta y hay interferencias. Vale. Como digo, si has comprado los 3 libros o el curso que recientemente acabo de lanzar, tienes acceso a ese apartado premium. Me mandas un email, te pones en contacto conmigo y yo lo gestiono para que puedas acceder, ¿vale? Como digo, el menú para hoy, vamos a ver SP 500, vamos a ver el BTC y haré una breve presentación para resolver dudas si hay con respecto al curso, ¿vale? Y bueno, y evidentemente, como siempre, estoy a vuestra disposición para lo que haya que mirar, resolver o lo que sea, ¿vale? Tengo los compañeros del Zoom, los compañeros que están en directo a través de YouTube, ¿vale? Intentaré no marearme mucho, intentaré responder todo lo que vaya observando, ¿vale? Vamos a ver.
Voy a dejar el chat por aquí. Con respecto al audio, lo que he comentado para los que estáis a través de Zoom, si tenéis alguna duda, lo que sea, o lo activáis vosotros de manera discrecional, ¿vale? Y dais paso y intervenís cuando queráis. Ha rejuvenecido unos 10 años con ese corte. Bueno, de eso se trata. También he estado fuera por eso. También he estado fuera porque me he hecho un injerto capilar que me ha tenido apartado una semana que le he pasado fatal, súper mal, ¿vale? O sea, si alguno lo ha hecho ya sabrán más o menos sobre todo el posoperatorio tan malo que tiene. Y bueno, poquito a poco. Ahora se me caerá, me va a salir un poco raro dentro de las próximas semanas, pero ha sido también un evento, ¿no? Una causa que me ha tenido un poco apartado también de los mercados, un poco desactivado, esa operación que tuve de injerto capilar. A quien le interese, pues mira, podemos comentarlo también. Bueno, un saludo a todos. Vale, pues nada, sin más dilación, si queréis comenzamos con SP500, porque es lo que siempre hacemos, porque es el driver del mercado y bueno, me parece interesante. Si alguno considera que vemos que deberíamos ver otra cosa, pues lo comentamos, ¿vale? También está más delgado, te veo yo. Bueno, pues muchas gracias, Carlito. Venga, vamos a ver. SP500. Yo para comprar SP500 todavía no lo veo. Vale, yo no sé qué está pasando aquí. Aquí tenemos una estructura que está en desarrollo. Ha alcanzado esta parte alta donde vemos que previamente ha supuesto un punto de inflexión de manera continuada de desequilibrio entre oferta y demanda. De nuevo estamos en ese punto y nada más aparecer, bueno, una pequeña estructurilla que de momento está teniendo cierto desequilibrio a la baja. Mm, a mí no me gusta para comprar, ¿vale? No me gusta para comprar porque yo aquí no veo huellas que me denoten, que me sugieran que hay cierto interés comprador detrás, ¿vale? O sea, no veo huellas realmente muy fiables que me informen acerca de una posible acumulación en ese punto, ¿vale? Bajo mi punto de vista. Principalmente vemos que el Waze no acompaña en ningún movimiento alcista, ¿vale? Ni en ese. Vemos que el volumen, no tenemos un volumen de incremento durante el desarrollo del rango, que como sabéis, bajo mi punto de vista, es uno de los indicadores, pues, os parezca mentira o no, más fiable. Vale, os parezca mentira o no, si queréis os invito a que veáis estructuras históricas y no siempre, evidentemente, sabemos que el mercado no siempre se va a comportar de la misma manera, pero os puedo garantizar que una de las huellas que comúnmente más se repite en estructuras acumulativas o reacumulativas es ese decremento, ¿no? Esa disminución de volumen durante el desarrollo del rango. Huella, input, que en este caso no lo tenemos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como siempre digo, el mercado se trata de empezar a sumar y restar inputs a favor de compradores, a favor de vendedores, ¿no? ¿Cuántos inputs a favor de compradores tenemos versus vendedores? ¿Quién está denotando mayor fortaleza o debilidad? Dependiendo de cómo se representa esa acción, esa interacción entre compradores y vendedores sobre el gráfico, ¿no? Bajo mi punto de vista, vale, perfecto, el mercado está aquí arriba, venimos a hacer este movimiento impulsivo alcista o movimiento alcista sin el impulsivo y podríamos determinar que evidentemente cierta presión compradora hay, ¿vale? ¿Qué sucede con el SP500? El SP500, como comento dentro del curso, analizar el SP500 desde ese apartado determinista en el que buscamos dilucidar quién tiene el control del mercado desde dos puntos de vista, compradores o vendedores, perdón, compradores o vendedores a nivel agregado, es complicado. Es complicado. ¿Por qué? Porque ¿cuántos operadores, cuántos tipos de operadores distintos existen en el mercado? Muchos, ¿no? Podemos resumirlos básica y fundamentalmente en los que tienen intereses especulativos, ¿no? Y los que tienen intereses de cobertura, ¿vale? Por decirlo por simplificarlo mucho, ¿no? ¿Qué sucede con el SP500? Que es que hay muchos grandes operadores con ese otro tipo de interés de cobertura, ¿vale? ¿Qué sucede con esos operadores? Que es que no participan en el mercado asumiendo riesgo. Todo lo contrario, su participación en el mercado es para disminuir ese riesgo al que ellos están expuestos, ¿vale? Ya sean brokers, ya sean casas grandes casas financieras, ya sean grandes agentes que tienen un montón de posiciones abiertas y necesitan cubrir unas con otras. O sea, ese tipo de participante que tiene tanta capacidad, que es tan masivo y que aporta tanto a los mercados financieros,
su presencia sobre el SP500 es masiva, ¿vale? Entonces, puede ser que cualquier movimiento del SP500 a la alza o a la baja venga determinado por una intencionalidad o por un motivo más de cubrir posiciones, ¿vale? Que por el hecho en sí de añadir presiones hacia ese lado con intereses especulativos, porque se considera que fundamentalmente el valor debería cotizar a precios más altos. Pues para mí es un dilema que se presenta, ¿no? Y que bajo el punto de vista de lo que nosotros intentamos hacer, que es determinar ese equilibrio, desequilibrio real, ¿vale? Real, desde el punto de vista de que están presionando porque las valoraciones de los agentes confluyen en que debería estar más arriba. En el SP500 no tenemos esa casuística siempre, ¿vale? Muchas veces el precio va a subir porque necesita cubrirse, porque han saltado no sé cuántos niveles de margen para X broker o para X casa, y porque el precio necesita alcanzar esos niveles para no provocar una catástrofe, ¿vale? En términos de liquidez, sobre todo. Entonces, desde ese punto de vista, la problemática que tenemos en el SP500 a la hora de analizarlo desde el punto de vista determinista se complica. Vale, bueno, dicho eso, la zona, como vemos, es de riesgo desde el punto de vista de que es clave. Es una zona donde previamente ha habido un punto de inflexión, tanto para arriba como para abajo, compradores y vendedores, y ha generado múltiples giros del precio. ¿Qué tenemos positivo? ¿Qué tenemos positivo en este punto? Lo que tenemos positivo es que venimos de una última sacudida alcista, ¿vale? Que, vale, si bien ha sido en dos movimientos, ha logrado alcanzar esa parte alta, esta parte de desequilibrio entre compradores y vendedores. Ya es un punto a favor, en este caso, de los compradores. Otro input positivo a favor de seguir esperando un movimiento superior. Bueno, si lanzamos un perfil de volumen desde más o menos el inicio de esta rotación, que lo podríamos establecer en este punto, hasta el final, pues vemos que aquí se representa esa cotización, ese nivel esos distintos niveles de participación según el precio, y observamos que se encuentra, pues bueno, en una zona clave, ¿no? Por encima ya del value area high, podría estar desarrollando un tipo de impulso test a la zona del value area high, ¿vale? Que se establece en ese nivel, y a partir de ahí, pues, ¿por qué no? ¿Vale? Operativa de tendencia después de salir de la zona de valor para continuaciones alcistas. Podría ser. Si os fijáis, yo tengo aquí una alarma, ¿vale? Una alerta. Ahora vamos a hacer un poquito de zoom. Vamos a ver en gráficos más pequeños a qué se debe esa alerta y cómo operativamente yo podría estar esperando ver qué es lo que sucede en el mercado para tomar decisiones, ¿vale? Otro input a favor. Bueno, aquí tenemos otra pequeña estructura, como veis, ¿vale? Parada de este movimiento alcista, cierta lateralización, un sprint en formato estructura menor, ¿vale? Muy interesante. Recuperación, test y continuaciones, ¿vale? Podríamos estar ante ese movimiento de ruptura y test para continuaciones a favor de esta estructura. O sea, tenemos en el corto plazo tenemos inputs que para mí particularmente denotan fortaleza. Estoy viendo que en este punto estamos ya en la zona alta del valor de todo el perfil. Venimos apoyados de manera más inmediata por esta pequeña estructura, ¿vale? Que ha tenido su sacudida por abajo en formato estructura menor. Lo que me interesa es que finalmente se ha desequilibrado al alza. Podríamos estar haciendo ese movimiento de ruptura y test, ¿vale? Zona clave muy importante para, si nos deja gatillo, ¿por qué no? Podríamos ir como mínimo a visitar esta zona de máximos. Para mí, este es el escenario más probable en base a lo que viene haciendo el precio para las próximas semanas, ¿vale? Escenario número 1 alcista, bajo mi punto de vista, es este, apoyado por los inputs que acabo de comentar, de que en el más corto plazo tenemos fortaleza, tanto por esta estructura, por esta sacudida y por la capacidad a nivel agregado, en términos de un marco temporal más intermedio, de que se ha conseguido elevar el precio a esta zona de desequilibrio. Vale. Eso no está en contraposición a un escenario de más largo plazo que pudiéramos considerar más bajista. ¿Vale? Las condiciones fundamentales no parecen acompañar a que el mercado se vaya a ir de nuevo a máximos.
por lo menos ahora mismo, ¿vale? Tendría que cambiar de cierta manera, sobre todo las políticas monetarias. Podríamos tener, podríamos tener la posibilidad de alcanzar esta zona de máximos, establecer un rango de ahí a ahí y a partir de aquí veríamos, ¿vale? Fijaos en esto. Si ese rango se confirma, podríamos estar ante una lateralización que nos va a llevar durante semanas o meses ahí, ¿vale? Este contexto es muy interesante tenerlo en cuenta, porque a lo mejor va de la mano un poco de apoyado, ¿no? Por esas políticas monetarias que hemos visto y que se espera ver. Entonces, contexto, siempre el inversor siempre piensa en alcista o bajista, máximos al cero, pero cabe la posibilidad de pasar un periodo más lateral, más rango, durante X semanas, meses, ¿vale? Yo no veo huellas suficientes, como digo, en toda esta lateralización como para asumir que posiblemente eso sea una acumulación. Entonces, asumir que podemos estar ante una acumulación que va a generar el desequilibrio alcista, no vamos a ir a máximos, para mí no es el escenario más probable. ¿Vale? Mi punto de vista. Ahora mismo me parece más probable lo que acabo de sugerir, que el precio, dada la fortaleza del más corto plazo, que es esto, venga a visitar esta zona de liquidez arriba y que a partir de ahí, pues el mercado se siga comportando quizá de esta manera, ¿vale? Ya vemos cómo se ha comportado ahí. Venimos rotando entre esos extremos máximos y mínimos. ¿Podría seguir igual? Podría, ¿vale? Sobre todo si, como vemos, no hay huellas definitivas de que aquí esté habiendo una acumulación. No las hay, bajo mi punto de vista. Vale, no las hay. ¿Qué otro input vemos que no me gusta a mí y por el que no considero que haya huellas acumulativas? Cuando el mercado está desequilibrado al alza, cuando la mayor parte de sus participantes, de sus agentes, considera que el precio debería estar más arriba, vemos movimientos impulsivos con bastante facilidad de movimiento, ¿no? Con bastante, que denotan bastante agresividad, fortaleza, como queráis llamarlo, ¿vale? ¿Vosotros consideráis que esto es un movimiento realmente impulsivo? Como mínimo queremos ver algo como esto, ¿vale? O sea, esta es una acción del precio que realmente denota cierta violencia al alza, cierto compromiso. Se aunan dos condiciones: la capacidad de los compradores porque consideran, o la agresividad de los compradores porque consideran que el mercado está sobrevendido, y esa ausencia de vendedores, ¿no? Lo que hace que finalmente el precio, pues, se desplace con una mayor facilidad. Esto no lo vemos aquí. Yo, tras ver esto, no voy a considerar evidentemente nunca que hay suficiente fortaleza como para enviar el precio de nuevo a máximos. No me parece, ¿vale? O sea, cuando vemos desequilibrios de estructura, vemos movimientos mucho más violentos. A ver si puedo mover esto un poco para acá. Cuando vemos desequilibrios, vemos movimientos, em, ¡pum! Movimiento, ¿vale? Impulsivo. O sea, es algo que es tan evidente que no cabe interpretación. Pues eso es lo que necesitamos ver para empezar a valorar que tenemos un desequilibrio delante de nuestras narices, ¿vale? Esto es súper importante para esto y para un montón de conceptos y elementos y huellas e indicadores que queráis ver. Los que hacemos análisis técnico tenemos la desventaja de que gran parte de los elementos que utilizamos son subjetivos, ¿vale? Eso es un problema enorme, un gran problema. Por eso yo recomiendo particularmente hacer uso de herramientas, de elementos, de indicadores que añadan cierta objetividad a lo que estamos haciendo, ¿no? Un poco para eliminar ese apartado humano y subjetivo que somos nosotros, que empleamos nosotros dentro del sistema, y tratar de objetivar todo lo que podamos el planteamiento y toma de decisiones, ¿vale? Esa es una de las grandezas, por ejemplo, de las bondades que tiene el análisis operativa a nivel cuantitativo, algorítmico, etcétera, que elimina totalmente ese apartado humano, subjetivo o discrecional de la toma de decisiones. Entonces, a lo que iba es que si tienes que interpretar algo que te genera muchas dudas,
asúmelo como que eso no es verdad, ¿vale? O sea, si estamos tratando de valorar la posibilidad de que esto sea un movimiento impulsivo que desequilibre, ¿vale? Que genere esa potencia, esa violencia de parte, de este caso, de los compradores para elevar el precio más allá del rango, no lo tengas en cuenta, ¿vale? O sea, tiene que ser algo tan evidente que llame la atención de todo el mundo. Generalmente, cuando vemos desequilibrios de ese tipo, vemos movimientos impulsivos, ¿vale? Voy a buscar algún ejemplo que tengamos por aquí y me voy a ir, como siempre, al de Cameco, para que veáis ejemplos reales de lo que me refiero. Evidentemente, cada uno tiene su manera de representación, tiene su propio comportamiento y no son comparables, ¿no? Pero cuando hablamos de movimientos impulsivos que van a desequilibrar el mercado, nos referimos a esto, ¿vale? Vemos cómo se está a esto, a esto, a esto. Vemos cómo el mercado se está comportando durante todo el desarrollo del rango, ¿vale? Al final, que nos denota, ¿no? Esta lateralización, esta rotación tan vaga, pues que hay grandes participantes o lo que la mayor parte de los participantes a nivel agregado, tanto compradores como vendedores, convergen mucho, ¿no? En sus valoraciones. Por eso el precio pues fluctúa de manera muy errática, no dejando movimientos realmente limpios. Pero cuando alcanza un punto en el que el único camino está arriba, está al alza, sucede esto, ¿vale? Sucede eso. Este es el tipo de movimiento impulsivo que queremos ver para decir, ahora hay que comprar. Ahora es probable de que el mercado empiece ese desequilibrio posterior. Y dices, joder, pero es que yo quiero comprar aquí. Vale, y yo, evidentemente. Pero eso no va a suceder pues prácticamente nunca. Tendrás que tener un timing casi perfecto para entrar ahí. El mercado está aquí, ¿eh? O sea que si tú has conseguido comprar en un precio tan malo como este, fíjate lo que has ganado. No quieras comprar aquí, ¿vale? Porque en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, esto lo que va a suceder es que va a romper de manera efectiva y se va a ir para abajo, ¿vale? Entonces, apostar a comprar aquí es muy difícil. Vamos a apostar a comprar cuando vemos esto, ¿vale? Sobre esto trato en el curso también un bloque, un apartado muy interesante. Vamos a comprar cuando vemos fuerza de verdad, fortaleza, ¿vale? Fortaleza, aumento del volumen. En el SP500, si os fijáis, ahora mismo estamos aquí. A ver, entended que no estoy hablando en términos de patrón, ¿vale? O sea, no quiero que comparéis patrones, es un error. Lo que nosotros enseñamos, lo que yo enseño bajo metodología Wyckoff, no es copiar y pegar un patrón, ¿vale? Me refiero a la anatomía de los movimientos. En el SP500 lo que tenemos es esto ahora mismo. Un movimiento que, bueno, que vale, que sí, que ni fu ni fa, pero no vemos realmente un desequilibrio potente que me diga que es momento de esperar precios arriba, ¿vale? Hasta que no veamos esto. Vamos a volver. ¿Vale? Esto es una guarrería. ¿Esto qué es? Yo aquí no compro. Yo aquí voy a comprar, si me da el gatillo, para buscar este movimiento y este movimiento, ¿vale? Operativa de muy corto plazo. También tratando, si vemos, esa dinámica, porque parece estar respetando esa dinámica alcista, pero ya está. Además, estamos en una zona muy delicada. Yo comprar pensando que se va a ir para arriba, no lo veo, ¿vale? Veo más probable incluso que, como digo, siga respetando esa fortaleza del más corto plazo para llevar el precio a esta zona de máximos, en búsqueda de liquidez y reingrese, ¿vale? Como he comentado, escenario número uno, esa posibilidad de que, pues bueno, aquí se active un gatillo y vamos para arriba. Escenario número dos, que reingrese de nuevo a la zona de valor, ¿vale? Que todo esto se confirme como una distribución y a partir de aquí vamos a valorar la posibilidad de para abajo, con objetivos como mínimo
vale hora low del perfil. Podríamos estar en fase B, selling climas, LAR, LST de debilidad, ¿vale? Sabemos que estamos, perdón, esto sería fase A, sabemos que estamos en fase B, caso de que el mercado así se siga comportando, operativa de extremos, ¿vale? Operativa de extremos, ¿qué es? Pues que en la parte alta voy a intentar valorar la posibilidad de buscar operativa en venta y que en la parte baja, operativa en compra. ¿Hasta cuándo? Hasta que por proporcionalidad y por otra serie de inputs considere que ya es probable que se efectúe, que aparezca de alguna manera esa sacudida en fase C. ¿Vale? Entonces, estructuralmente parece que estamos confirmando esa fase A, lateralización, que podría originar una rotación durante ciertas semanas o meses. Vamos a ver que en el más corto plazo tenemos cierta fortaleza porque venimos de sacudir mínimos y un primer impulsivo, un movimiento impulsivo y un segundo movimiento impulsivo a favor de esa pequeña estructura y que, ¿por qué no? Esta causa podría tener un efecto alcista que llevará el precio hasta esos máximos. Me parece correcto. Pero en el más largo plazo, yo no considero que el precio se vaya a ir ya hacia arriba. ¿Vale? Me parece que necesita mucha más construcción de causa para generar ese movimiento. Mi opinión, mi punto de vista. Eso no quita que haya más escenarios. Esos son mis dos escenarios. Un tercero que se me ocurre cuál puede ser. Joder, pues que el precio se ponga por encima de esto. Si el precio se posiciona y acepta estos niveles, y aquí empieza a cotizar, vale. Una clave que enseño en el curso y que un tip, ¿no? Más que otra cosa, es que debe ser el mercado el que nos confirme nuestras hipótesis. Lo comento cuando lanzo en el trazado de líneas, ¿no? Por ejemplo, pero es exactamente o sea, vale exactamente para cualquier comportamiento, acción o cosa que veamos en el mercado. Antes de tomar decisión, nosotros proponemos. Yo propongo escenarios y le exijo al mercado ver esto o lo otro para valorar la toma de decisiones. Pero es el mercado quien me confirma. O sea, yo por lanzar hipótesis y escenarios lanzo 3000, ¿vale? Uno, bajo mi punto de vista, tiene más probabilidad, otros menos. Pero yo lanzo todo lo que puedo. ¿Para qué? Para estar pendiente, para estar preparado en caso de que suceda una cosa u otra. ¿Vale? O sea, yo tengo en mente tanto el escenario alcista, bajista, neutral, todos. Y sé en cada caso lo que tiene que hacer el precio para confirmarme una cosa o la otra. Eso es súper importante. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para tomar las mejores decisiones. Si me hace una cosa en vez de la otra, tendré que actuar de una manera. Si me hace la contraria, tendré que actuar de otra. Si llegado el momento el precio en vez de A me hace B, tendré que actuar así. ¿Vale? O sea, tener la mente lo suficientemente abierta como para valorar todas las posibilidades es vital. ¿Vale? Es vital. ¿Alguna duda con respecto a SP500? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Queréis comentar algo? Si no hay nada, vamos con Bitcoin. Bueno, voy a bajar de marco temporal para enseñaros a qué venía esa alarma, que se me ha olvidado. Bueno, en el más corto plazo que tenemos, gráfico horario, bueno, estructura. Estructura. Bajo mi punto de vista, pues, ¿qué tenemos? Picos inusuales de volumen, ¿vale? O sea, no me gusta, no me gusta. Cierta fortaleza en el movimiento bajista, ¿vale? ¿Qué aplicación tenía esa alerta que yo tengo ahí puesta? Bueno, en caso de que el precio me recupere esta zona de manera efectiva, pues a lo mejor si hace algo que a mí me denote que realmente se ha aceptado ese movimiento, que esto queda como una sacudida, pues a lo mejor podemos comprar, ¿vale? Para ir a buscar máximos. Esa alerta es para eso. ¿Qué puede suceder también? Zona de desequilibrio, zona de desequilibrio. Si vemos que aquí me tontea y me deja algún esquema distributivo, está acompañando ya, ¿no? Con ciertas huellas la posible distribución. Ojo, ¿vale? O sea, esta es la clave
esta es la clave de lo que acabo de decir, ¿no? Con respecto a tener esa flexibilidad mental. Hay que estar preparados para todo. Yo, para mí, las huellas de lo que sucede aquí me pinta más distributivo que acumulativo, pero esa es mi hipótesis, ¿vale? Esa es mi hipótesis. Vamos a trabajar como científicos. Esa es mi hipótesis. No quiere decir que vaya a ser así. De hecho, posiblemente falle más que acierte al lanzar esas primeras hipótesis. El tema es cómo vas a reaccionar según haga el mercado una cosa u otra, ¿vale? Que esa es mi hipótesis, pero si llegado el momento, aquí el mercado ahora me hace esto y reingresa, se posiciona por encima de los VWAP y me deja un test de los que buscamos, pues joder, en ese punto que tenemos. Tenemos una potencial estructura acumulativa que me ha dejado un sprint que ha desarrollado cierta fortaleza y que estamos en una zona de buscar ese movimiento, ¿vale? Pues esto es lo que queremos, ¿vale? O sea, yo lanzo hipótesis. Hola, Rubén. Una pregunta, ¿y cómo es el perfil de volumen en esa estructura? Pues lo lanzamos a lo mismo, lo vemos. A ver. Bueno, muy balanceado. En este punto, recordáis que alguna vez siempre he comentado que las zonas bajas de valor, el value area low, como lo vemos ahí, coincide en muchas ocasiones con el límite de la estructura. Pues bueno, en este caso también coincide. Vale. Value area low, mínimos de lo que podríamos considerar como la reacción tras el final del movimiento alcista y zona clave. ¿Qué nos identifica? Pues la zona clave, la zona que debemos tener en cuenta para valorar una cosa u otra. ¿Vale? La primera de ellas. La segunda, ¿cuál es? Joder, pues yo veo aquí una confluencia de niveles que me da miedo. ¿Vale? O sea que como no vea una reacción potente del mercado aquí, que se me aplane esto, ¿vale? Que el mercado ya se posicione por encima de esta zona, no voy a entrar, o sea, no voy a valorar nada, porque la resistencia que tenemos aquí es muy potente, ¿vale? O sea, confluencia de BIPOC, que es esta línea roja, con los VWAP semanal y mensual, es muy potente. Son niveles que representan un equilibrio total, ¿vale? Entonces el mercado, en cierta manera, se ve, mm, tiene cierta acción magnética, esos niveles con el mercado, ¿vale? Desde el punto de vista del equilibrio. Entonces, todo lo que no sea alejarse de eso, yo dudaré entrar o no, ¿vale? De hecho, en el segundo libro de Wyckoff 2.0 comento que esta es una de las ventajas que nos aporta la inclusión del perfil de volumen, ¿no? Que nos identifica estos niveles de aceptación, de equilibrio súper importantes para el operador institucional, ¿no? Y que el no posicionamiento por encima de ellos es una huella muy interesante a tener en cuenta para no valorar, en este caso, la posibilidad de operación en compra. Yo, dado el punto donde estamos, del más largo plazo, que estamos en esa zona donde ha rebotado tantas veces, tanto por arriba como por abajo, la poca fortaleza que bajo mi punto de vista denota ese último movimiento alcista, el desarrollo de esta pequeña estructura que tiene pintas, pues en este caso distributivas, ¿no? Por lo que estamos viendo, y que no ha superado la gran zona de resistencia que tiene con esa confluencia de niveles, para mí la hipótesis es bajista, ¿vale? De hecho, podemos estar esperando en esta zona operativa eh, algún tipo de sacudida menor a favor de todo este contexto para buscar una posición bajista, ¿vale? Y todo lo que no sea, como digo, recuperar de manera muy efectiva, con cierta violencia esa zona, yo pondría en cuarentena el escenario alcista, ¿vale? Claro, porque puede ser lo que tú dices, testea el value era low y para abajo. Y Exacto. también, y también El es que Valle Low, mucha debilidad por parte de los compradores. No sé, como que esa intencionalidad por hacer subir el precio. exactamente es lo que estaba comentando. En el más medio plazo podríamos ver que, bueno, sí, es cierto que han tenido la capacidad suficiente de empujar el precio hacia esa parte más alta, ¿no? De la última gran estructura que está trabajando, ¿no? Han tenido la capacidad de desarrollar este movimiento. Bueno, pues algo es algo, pero no es el movimiento impulsivo que yo espero para decir, están presentes. O sea, ojo que los compradores han aparecido y están denotando bastante fortaleza.
No es el caso. O Claro, sea, han eso, llegado a regañadientes. No es la acción del precio que a mí me ofrece toda la confianza del mundo como para decir, comprar. un ejemplo de esos buenos podría ser como Betes, esa subida que pegó en las últimas semanas, que eso sí se ve como un movimiento más impulsado, ¿no? El de Bitcoin. Sí, correcto, el de Bitcoin. También tiene su aquel, ¿eh? Vamos a analizarlo. Ya, bueno, terminamos con el S&P 500. Si tenéis alguna duda, bueno, en cualquier caso la comentéis y volvemos atrás, ¿eh? No hay ningún problema. Eh, sí, adelante. Hola, una pregunta. En el escenario, supuesto escenario bajista del SP, ¿dónde Sí, buscarías el gatillo de entrada? te lo comento ahora mismo. Pues en el punto donde iniciar. Esto es como lo que acabo de decir antes. Yo propongo zonas. Voy a proponer zonas donde estaré interesado en vender, ¿vale? O sea, dado el análisis que puedo hacer sacando huellas a favor de un escenario u otro, ¿qué zonas me parecen a mí lógicas, zonas operativas a tener en cuenta? Por Wyckoff sabemos que es el mínimo de la estructura, ¿vale? Evidentemente eso está identificado en ese punto. Tenemos este mínimo de aquí, que además ha sido respetado por 2 veces. Lo puedo tratar como el nivel operativo, donde posiblemente se produzca otro punto de inflexión, otro punto de desequilibrio entre compradores y vendedores. Nivel número 1. Pero yo no sé lo que va a hacer el mercado. Como yo no sé lo que va a hacer el mercado, digo, vale, pues qué otro nivel, qué otra zona puedo tener en cuenta para valorar la posibilidad pues, de empezar a buscar un gatillo en venta, lo que acabo de decir. Además, este nivel, bueno, da la casualidad que confluye con el value area low del perfil. Si no fuera el caso, tendríamos por encima el value area low, ¿vale? Que lo tendríamos que valorar también. En este caso confluyen, pero tenemos una zona operativa súper interesante, como digo, en esta confluencia de niveles. Pues este para mí es la zona número 2 que podemos estar esperando esa aparición del gatillo bajista para entrar en corto. Para mí las dos zonas. Yo no sé cuál el mercado, en caso de que confirme, si es que confirma alguna, cuál va a servir de palanca para iniciar el movimiento bajista. Pero yo sé que voy a estar pendiente de esas dos zonas. ¿Vale? Tocaría esperar cómo se comporta el mercado mañana, porque tanto puede ser test en corto como potencial sprint. Hay que ver cómo se Exacto. comportan Exacto. y cuál de las dos deciden ellos hacer. Si testear en corto o hacerlo como potencial zona, porque también como vimos en Wyckoff 2.0, también los big waps si ellos compran por debajo de un precio como barato para ellos, ¿no? Eso también tú lo dijiste Cuando en hay el libro. equilibrio. Cuando hay equilibrio. O sea, en un contexto en el que el mercado está rotando, en el que las valoraciones de la mayor parte de los agentes están en equilibrio, ¿vale? El VWAP se utiliza como una medida para evaluar el nivel de entrada de ese operador, pero estando en equilibrio. Cuando el mercado deja de estar en equilibrio porque se añade nueva información que lo que hace es que esas valoraciones ya no converjan, sean divergentes, unos piensen, la mayoría, sobre todo piensen que está muy alejado de ese nivel, ahí es cuando se produce el desequilibrio. Entonces, esa valoración de esa asunción de que el VWAP es un nivel que actúa como imán, deja de tener validez. O sea, mucho ojo con eso, porque el VWAP representa equilibrio o representa en este caso potencial zona de atracción para el precio cuando el mercado está en equilibrio, cuando no, ¿vale? Podríamos estar ante ese desequilibrio en vista de que los agentes posiblemente tengan valoraciones más bajas. Entonces el VWAP ya no va a actuar de igual manera. Lo que está claro es que es una zona clave donde generalmente el mercado va a visitar para apalancarse, ¿vale? Si observáis el gráfico, gran parte de los movimientos del mercado impulsivos nacen después de un test al VWAP, ¿vale? Vamos a ver si podemos ver algún ejemplo para atrás. Aquí vemos alguno. Se acerca a VWAP y se va, ¿vale? Interactúa con el VWAP y se va. En este caso no estamos viendo ninguno claro, pero ya te digo, podéis observar gráficos previos y vais a ver exactamente eso. VWAP y se va. VWAP y se va. O sea, hay que tenerlo en cuenta, pero no siempre con la misma función, ¿vale? Que fijaos cómo está
de ese punto de vista, tendría que estar siempre igual pegado el VWAP mensual. Debería actuar con un mayor nivel, con una mayor capacidad de atracción hacia el precio, y no es así, ¿vale? ¿Por qué? Porque a nivel agregado no hay cierta confluencia entre la valoración que ofrece el precio y el VWAP. Vale, o sea, que mucho cuidado con eso. Cuando el mercado está en equilibrio, le hacemos caso, lo tenemos en cuenta a la hora de buscar una visita hacia su nivel, pero cuando el mercado está desequilibrado, no hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Mucho ojo con eso. Bueno, pasamos a ver el SP. Pasamos a ver el SP. Este sí es un movimiento, como ven decía el compañero, que, bueno, pues joder, es diferente, ¿no? Ya nos denota algo mucho más evidente. Esto no es interpretativo, ¿vale? O sea, siempre intentando buscar la máxima objetividad de lo que hacemos, ¿no? Esto es una guarrería, pero esto no es interpretativo. Es un gran desequilibrio, ¿vale? Por lo que sea, yo no sé fundamentalmente qué es lo que haya pasado en este punto para generar ese desequilibrio, pero lo que ha sucedido, en términos ya obvios, ¿vale? Es que el mercado se ha desplazado rápidamente, con gran facilidad, denotando gran fortaleza al alza, ¿vale? Una huella muy importante, para mí una huella muy interesante. Además, como vemos a nivel agregado, el volumen es también es otro input, ¿no?, a favor que tenemos de esa huella. Además de eso, comportamiento tipo shakeout, ¿vale? Porque tenemos un volumen climático prácticamente. Muchas veces perdemos la información más potente que nos ofrece el volumen. Y os voy a dejar un input súper importante, súper interesante. El volumen es lo más importante. Lo importante es cómo reacciona el precio a ese volumen, ¿vale? O sea, sabemos que el mercado puede hacer sprint y sacudidas, abstras y lo que queráis, sin volumen, en términos de estructura o en términos de una única vela. En caso de que aparezca con mucho volumen, lo importante no es el volumen, ¿vale? En esta barra que corresponde a esa vela se ha generado todo ese volumen. ¿Qué es lo importante? Lo que ha sucedido después. Y lo que ha sucedido después que es que estamos aquí, ¿vale? Que estamos a favor ya de todo este volumen. Eso es lo más importante. Asumiendo, damos un pasito hacia atrás, asumiendo que el volumen lo que nos representa es participación, ¿vale? Participación. Entendemos que aquí ha habido muchos agentes. Ya me digo, no puedo entrar a valorar si retails, institucionales, una mezcla de todos. Al final hablamos siempre en términos agregados, ¿no? Pues la mayor parte del mercado, o una gran parte del mercado, ha considerado que estos niveles eran óptimos, representaban una oportunidad para comprar, ¿vale? Y el precio que ha hecho, subir. En este punto que estamos, a favor de esto. Esa es la huella más importante que tenéis que fijaros siempre cuando intentéis analizar el precio y el volumen. ¿Dónde está el último gran pico de volumen con respecto a la situación actual del precio? ¿Vale? Sobre esto también hablamos en el curso. Porque esto es vital. Si el volumen representa participación, interés, y estamos por encima, quiere decir que de alguna u otra manera todo esto está apoyando al movimiento. Porque si no fuera así, el mercado habría caído. ¿Entendemos el punto? Esto es súper básico y súper fundamental. Es una huella súper simple que muchas veces no tenemos en cuenta. ¿Dónde está el precio con respecto al último gran pico de volumen? ¿Vale? Vamos a querer operar siempre a favor de ese último gran pico de volumen. Fundamental. Más allá del volumen, evidentemente una muestra de fortaleza muy evidente, muy significativa, que además ya se ha posicionado por encima del value area high del perfil. Ahora miraremos gráfico semanal, donde estamos de manera más contextual, ¿no? De más largo plazo. En el corto plazo que tenemos, que venimos de esto,
como huella número 1, súper importante. Cotización, un exceso, ¿no? Que se le llama, un exceso, una búsqueda fallida, una sacudida, lo que queráis. Búsqueda de liquidez, sea una trampa, es lo mismo, ¿vale? Un exceso fallido del mercado que ha retornado al valor, que ha recorrido toda el área de valor, ¿vale? Que la tenemos aquí, y que ha logrado posicionarse por encima. Entonces tenemos dos muestras de fortaleza muy importantes. Una, la muestra de fortaleza evidenciada de aceleración del precio, ¿vale? Y la sacudida, en general al final lo que nos denota es que hay una negatividad, hay una no disposición a cotizar a niveles más bajos. Al menos en el más corto plazo y dada la situación fundamental que rodea Bitcoin hoy, el 12 de febrero de 2023. ¿Vale? En el más corto plazo tenemos fortaleza. ¿Cuál sería el escenario principal que podemos estar trabajando? Venimos de fortaleza, pues continuaciones alcistas. ¿Vale? En ese punto, vale, continuaciones alcistas. ¿Dónde? Fijaos que siempre el plan de trading o la checklist que tenemos que utilizar a la hora de valorar una posibilidad es siempre la misma. ¿Qué queremos hacer? ¿Comprar o vender? Para querer comprar, ¿qué busco? Fortaleza. ¿Vale? Ya sea en términos de precio, en términos de volumen, en términos de lo que vemos siempre, ¿no? Continuamente con la acción del precio analizado bajo la metodología Wyckoff. ¿Qué queremos hacer? ¿Comprar o vender? Comprar. ¿Dónde queremos comprar? Punto número 2, súper importante y vital. ¿Vale? ¿Dónde? Me marco niveles operativos. Aquí tendríamos una pequeña estructura. Me podría haber marcado una potencial sacudida, ¿eh? En plan, conjugando, ¿no? Estructuras menores dentro de mayores. Análisis de múltiple temporalidad. Bueno, está ahí. O sea, es como zona operativa está. Ahora bajaremos de marco temporal y la observaremos más detenidamente. Nivel número 2. Y bajo mi punto de vista casi último, la zona del value area high. ¿Vale? Tratando como impulso, retroceso. Si aquí me da gatillo, vamos a buscar un TESA máximos. ¿Vale? Y si nos fijamos, pues bueno, va un poco de la mano con el escenario propuesto en el SP500. Ese escenario número 1 alcista que acabamos de proponer hace unos minutos. Bueno, entonces eso es lo que tenemos en el más corto plazo. Apoyado, como digo, por las huellas que estamos viendo. ¿Qué queremos hacer? ¿Comprar o vender? ¿Dónde? Yo no lo sé. Me marco zonas, me marco niveles y que sea el precio el que me diga. ¿Cómo me va a decir el precio? Y ya esta es la 3. Pues con el gatillo, pues con un gatillo de entrada, al que tú quieras. Para mí una buena vela de demanda, una buena vela de fortaleza que me denote que hay intencionalidad, que hay agresividad por parte de los compradores, es lo que voy a estar buscando siempre. ¿Vale? Una vela con estas características. Con estas, ¿vale? Analizando las últimas velas, digo, vale, ¿veis qué tipo de velas alcistas nos ha dejado ahí? Una guarrería todas. Pues si de repente me aparece una vela de este estilo aquí, que me recupera además esa zona de esa estructura menor, bueno, pues justo lo que buscamos. O sea, es la zona para comprar. Se están dando todos los inputs que tenemos que valorar para comprar. La zona, el gatillo, las huellas de análisis de precio y volumen, hay que comprar. Vale. Escenario número 1. Escenario número 2, que se confirme esta distribución, que esta causa tenga efecto bajista y que como mínimo reingrese el precio por debajo del rango. En este caso determinado por el value area high del perfil. ¿Vale? Esto es un uso muy interesante del volume profile cuando la estructura por metodología Wyckoff no es realmente clara. ¿Vale? Sí es clara porque entendemos que esto puede ser el AR, ¿vale? Pero nos parece interesante los niveles que de manera interna nos deja dentro de la estructura para trabajar operativamente una estructura, como digo, en términos ya dentro de ella, de manera interna. ¿Vale? Entonces, escenario alcista, si está sobre la zona y aparece una buena vela de fortaleza, vamos a ver qué interacción tiene con los VWAP que lo tienen en contra, se podría comprar. ¿Vale?
mucha gente asustada por este movimiento, esta causa, este efecto. Vamos a contextualizar un poco la anatomía de los movimientos. Venimos de una estructura que tiene una causa y un efecto. El mercado, ¿cómo se mueve? De A a B. No se mueve así. Lo sabemos, ¿no? Esto es de primero de Wyckoff. Esto es de primero de análisis técnico. No se mueve así. Entonces, vamos a contextualizar. Puede ser que estemos aquí, ¿vale? Impulso, retroceso y para esperar continuaciones futuras. Es una hipótesis. Rubén, un last point Dime. of support, no. Potencial. Aquí. Sí, correcto. Y también otra Puede pregunta, ser. y un perfil de volumen, digamos, en todo ese recorrido alcista, para que de pronto, no sabemos si haya como testeado un value era hype, ¿cómo lo verías? El problema con tirar un perfil de volumen aquí es dónde ponemos el origen. ¿En el mínimo más bajo? Aquí. Se vuelve muy Aquí. subjetivo. ¿Ves que es siempre lo mismo? Vamos a tratar de buscar la máxima objetividad posible. Dices, voy a tirar un perfil del último impulso. Vale, pero ¿cómo lo determinas? No, desde la última gran vela alcista que desde aquí, o desde aquí, o desde aquí. ¿Sabes lo que hago yo? Que es que como no lo veo claro, pues no, o sea, no uso eso, porque no me ofrece una información relevante. Pero te digo más, si tú tiras un perfil de volumen de aquí hasta aquí arriba, ¿dónde crees tú que va a estar el BIPOC? No en la estructura, en la última, en esa Aquí. potencial distribución. Vale. Y si tiras el perfil desde aquí hasta aquí, ¿dónde va a estar el BIPOC? No, más o menos como en la mitad o tres Aquí. cuartos. Exacto, sí, más o menos. A lo mejor me equivoco porque podría estar por aquí, porque hay varias velas que han lateralizado en ese punto. Pero si lo tiras en cualquier otro punto donde ya se ve cierta facilidad de movimiento, vas a tener aquí cierto volumen, evidentemente, que te va a representar el BIPOC, y si lo tiras hasta arriba, lo vas a tener aquí. A lo que voy es que no es objetivo. Y como no es objetivo, ya que será cuestión de cada uno si valorarlo, ¿no? ¿Qué es objetivo? Objetivo es que yo cojo un perfil y lo tiro desde cuando yo empiezo a ver que hay cierta rotación, ¿vale? Me da igual esta vela que esta, y lo tiro hasta el final. Y lo que incluyó, ¿vale? Fijaos que encima qué cosa tan curiosa que coincide el value RGI con un potencial BIPOC en esta pequeña estructura de aquí. Pues esto aquí podemos estar valorando la posibilidad de buscar ese gatillo de entrada. Y fijaos qué cosa, que es que tenemos una potencial estructura aquí que podría tener su causa y efecto y estar perfectamente combinada y conjugada dentro de una dinámica de mercado basada De en impulso, retroceso y continuaciones alcistas. Y también los contextos que estructuras pequeñas encaben en estructuras grandes. Eso es, ese es el tema. Muchas veces este impulso y retroceso, el final de este movimiento alcista, que sobre esto también trato en el curso y volveré a tratar en ese apartado de gestión de la posición, este final de movimiento lo puedo hacer de diversas maneras, o bien lo hace sin generar ninguna estructura, ¿vale? Simplemente por agotamiento, al final se genera ese giro bajista, dando efecto a ese movimiento bajista, o se genera una estructura como esta, ¿vale? Rubén, Pero, y algo curioso, qué pena interrumpirte, algo curioso que también puede ser ese patrón SOT que tú también mencionaste en el libro, como en esa pequeña estructura aquí, distributiva, ¿no? Eso, ese agotamiento que tú acabas de mencionar, ¿no? exacto, exacto, así es. Pues pequeños inputs, o sea, es que el conocimiento está ahí. Luego ya es cuestión de cada uno de qué te da más confianza a operar, qué es lo que te fijas más, qué es lo que más te otorga a ti valor, ¿no? A la hora de decidir qué huellas voy a tener en cuenta por encima de otras. Bueno, yo, por ejemplo, este patrón, pues no lo tengo mucho en cuenta. No es una cosa que definitivamente a mí condicione mi análisis, pero bueno, ahí está. Vale, generalmente se va a cumplir siempre.
¿vale? Ahora aquí no lo tenemos, pero hemos visto 100.000 estructuras en las que tras ese inclima, pues bueno, hace nuevo test bajista y luego ya hace el sprint, ¿no? ¿Y qué vemos en términos finales, nada, y operativos? Pues vemos un mínimo, un segundo mínimo y un tercer mínimo, pero con pérdida de momentum, ¿no? Que es ese patrón de shortening of the thrust, el acortamiento del empuje. Pues bueno, está ahí. Al final son patrones que tratan de evidenciarnos, ¿no? Esa dinámica de ¿qué? De giro de mercado. No es más que eso. O sea, al final este patrón SOT es una dinámica de giro de mercado. Ahora vamos, en términos operativos, el escenario está planteado. Yo, como número 1, utilizaría ese nivel, ¿vale? Si aquí me deja gatillo, dado que venimos de esto, que tenemos este volumen a favor, esta nuestra fortaleza, bueno, pues si fundamentalmente no sucede nada, si evidentemente mañana dicen que Binance quiebra, pues claro, pues da igual, todo esto que hacemos no vale para nada. Pero como se dice en economía, si se aplica la cláusula ceteris paribus, que bueno, que tampoco es que sea muy práctica, que digamos, pero entiéndase, ¿no? Que si no cambia nada de manera fundamental, es una zona interesante para buscar compras. Vale, con objetivos, pues bueno, ir hacia máximos de la estructura, ¿no? Determinada por ese final de la R. Es lo que yo estaría esperando en este gráfico diario con respecto a Bitcoin. Vamos a bajar un poquito, creo que alguien ha comentado, bajar de marco temporal. Estamos muy parecidos que SP500. Si es que hasta que no se pierda esa correlación, estamos jodidos. ¿Qué tenemos? Pues bueno, una estructura, ese patrón que comentábamos, ¿no? De acortamiento del empuje. Vamos a ver, yo no veo que esté todo perdido. Hay una cosa que me gusta, que es ese volumen en decremento, ¿no? Durante el desarrollo del rango. A mí me gusta. A mí eso, por ejemplo, me gusta. Ahora bien, como acabo de decir anteriormente, ¿dónde está el último gran pico de volumen de toda esta lateralización, rotación o como queréis llamarlo? Aquí, ¿vale? Que corresponde con estas velas. Podemos lanzar la hipótesis simple y sencilla de que mientras el mercado permanezca por debajo del último gran pico de volumen, bueno, pues ponen cuarentenas, escenarios que vayan en contra de ese volumen, ¿vale? Ponen cuarentena escenarios que vayan en contra de ese volumen. Yo, si os acordáis, mi nivel operativo para el Bitcoin está un poquito más abajo. ¿Eso quiere decir que no voy a tener en cuenta este nivel operativo? No, lo voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el mercado puede dejar esto como una sacudida y hacer exactamente lo mismo que hemos propuesto en el SP500. Reingreso con cierta violencia dentro del rango. Si nos deja algún tipo de test en el aplanamiento de los VWAP, nos vamos para arriba a buscar máximos. ¿Vale? O sea, yo no sé lo que va a hacer el mercado, propongo niveles, propongo ideas y que sea el mercado quien me confirme. Yo lo que sí sé es qué voy a hacer cuando el mercado alcance esos niveles que yo he identificado, esos niveles operativos que yo tengo identificados, y si desarrolla la acción del precio que yo busco, ahí no dudamos. Vale. A diferencia del SP500, esta estructura pues sí me presenta mejores condiciones como para tratar la acumulativa. Sobre todo por esta reducción del volumen. ¿Vale? Sí es cierto que aquí, bueno, parece que ha habido presencia vendedora que ha dejado, sobre todo en estas dos últimas velas, una gran negociación bajista. Evidentemente estamos por debajo de los VWAP. Son niveles de resistencia que, llegado el momento, los compradores pues tendrán que pagar para atravesarlos, ¿vale? Pues bueno, un perfil conservador. Esto al final que es también muy ambiguo y es subjetivo, porque esto puedes enfocarlo de mil maneras. Lo puede enfocar el tío que dice: yo voy a asumir la hipótesis de que esto es una acumulación, ¿vale? Y ese tío dice: yo aquí compro y me da igual lo que haga después, porque yo creo que esto me da la suficiente confianza a lo que estoy viendo aquí como para tratar esto como una acumulación. Y compro, ¿vale? Y mete ahí su paquete y compra. Perfil súper riesgoso. Perfil conservador. Bueno, pues el tío que dice: en cuanto me recupere la zona, compro. ¿Vale? A lo mejor compra por aquí. Perfil de riesgo moderado. Tenemos el riesgoso, el moderado y tenemos el conservador. Perfil conservador. Bueno, pues el tío que dice:
Yo no tengo dudas, no sé. Yo no voy a ser ni el primero ni el último. Yo me aprovecho de todos los inputs a favor que vea, ¿no? Y hasta que no me haga algo de esto, no compro. Y en este punto tengo esta sacudida a favor, esta muestra de fortaleza a favor y esa información adicional que me va a proporcionar el potencial test, ¿no? Del sprint conservador. Y puedes coger, lo primero es identificarte. ¿Qué tipo de perfil de riesgo tienes? ¿Con qué tipo de operativa te sientes más cómodo? ¿Vale? Habrá ocasiones en que seas más de una manera que de otra. Habrá ocasiones en que digas, es que no me gusta nada y como no me gusta nada, voy a asumir este perfil. ¿Vale? Súper interesante. Habrá otras ocasiones que digas, joder, es que me parece que es de libro. Es que me parece que esta estructura es acumulativa de libro y tiene todas las huellas, el precio, el volumen, noticias bajistas, negativas, donde todo el mundo quiere vender. O sea, tiene un montón de huellas y digo, es que me da mucha confianza, joder. Pues asumo el perfil más riesgoso. O sea, es que puedes adoptar un espectro, hay un espectro muy grande, ¿no? A la hora de asumir un perfil u otro. Eso dependerá al final, pues, como, de cómo tú trates, ¿no? la información y con lo que te sienta más cómodo a la hora de operar. Pero ya te digo, es que no hay una única manera de hacerlo. Yo, como yo lo hago cuando me siento más cómodo, lo acabo de decir. Yo hay ocasiones que digo, joder, es que es verdad, es que me parece que es de libro. Lo hice en esta acción, fijaos. Lo hice en esta acción, que la colgué en abierto. La colgué en abierto. No sé si alguien que me siga en Twitter se acuerda. Y de XX. Joder, yo estaba por aquí, yo compré ahí. Y digo, joder, es que tiene todo lo que yo quiero ver, tiene todo lo que me gusta. Mirad, el decremento. La buena muestra es fortaleza, que nace de una estructura menor. Una pequeña sacudida ahí a esos mínimos. Yo compro ahí. ¿Veis la idea? Yo compro. Dice, no, Rubén, tienes Dime. qué pena interrumpirte. Pero digamos de que de pronto ahí lo que le faltó un poquito fue como el sprint, pero yo creo que ese uptrend de potencial pues que hubo en fase B se comportó también como tú pensabas, como LPS y compro en el back, no. Exacto. Por ahí había muchos inputs. O sea, está el input del volumen. Tenemos el input de, bueno, aunque ha sido una cosa muy mínima y a lo mejor poco significativa, hay cierta búsqueda de liquidez ahí, ¿no? Más que esta búsqueda de liquidez, ese evento de test en fase C, ¿yo cómo lo determinaría? Joder, pues esta estructura. La estructura me genera este movimiento impulsivo. Tenemos muchas huellas muy importantes aquí. Muchas huellas y dejó varias oportunidades para comprar. Dejó varias. O sea, el decremento del volumen, la lateralización, fase A, fase B, proporcionalidad de fases, una estructura menor que genera este desequilibrio. Esto es tremendo, ¿eh? Este movimiento impulsivo con esa violencia es muy significativo, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, que de esto también, no sé si en alguno de los libros hablo, pero hablaré en el curso también. Si estamos aquí, en algún punto de estos, y vemos huellas tan genuinas, hombre, no te voy a decir que compres, pero valora la posibilidad de lo que yo he denominado entrada por contexto. Una entrada por contexto que es una entrada que parecen todas las huellas que están a favor de la idea, ¿vale? Entonces, ¿cómo asumo eso? Pues que no voy a perder tiempo en buscar ese gatillo definitivo cuando hay otros inputs, además del gatillo, que me dan una confianza superior, ¿vale? Esto es muy interesante. A lo mejor eres un operador de medio y largo plazo, no tienes la posibilidad de estar pendiente del mercado todos los días y llega el viernes o el jueves y haces un análisis y te encuentras que estás aquí en este punto y dices, joder, malo tiene que ser, ¿eh? Es que está todo, ¿eh? Es que está todo. Pues compro un poquito. O la posición entera, que esa es otra. Puedes decidir, no he visto el gatillo definitivo, pero me da la suficiente confianza como para entrar. Bueno, pues como no he visto el gatillo, en vez del 100% de la posición de lo que sería
el tamaño original de una posición que yo asumiría, pues toma el 75%, o el 80%, o el 50%. Vale, o sea que hay 1000 maneras de enfocar tanto la entrada como la salida, como la gestión del riesgo, etcétera. Vale, pero este es un ejemplo muy válido para lo que intentaba aludir, ¿no? Con respecto a esa entrada por contexto en el que se dan, joder, pues todas las huellas. Súper interesante. Voy a acelerar, vamos a ir a ver el Bitcoin en gráfico superior para no perder el contexto. Amigos míos, ¿contexto cuál es? Estamos aquí. Que vamos a ver qué sucede aquí. Definitivamente qué hace el mercado con todo eso, pero ¿esto qué es? Esto es una zona para buscar operativa de continuación bajista en venta. ¿Vale? O sea, esto puede ser una acumulación, pero puede fallar llegado el momento, porque hay operadores de más largo plazo que sigan viendo que esto está bajista. En largo plazo, contextualmente, ¿el mapa de ruta cuál es? El mapa de ruta viene condicionado por esto. ¿Vale? Y esto, ahora mismo, como estamos aquí abajo, como estamos aquí, como estamos ahí abajo, esto lo tenemos que tratar como una distribución. ¿Vale? Y fijaos qué curioso, porque tú puedes decir, pues ¿sabes qué? Que no te creo y que yo quiero asumir ese perfil de triple riesgo. Y yo esto lo veo para comprar. Y lo veo para comprar y que se va a ir a máximos otra vez. Aquí podemos aplicar también eso del perfil de riesgo que acabo de comentar antes. El triple de riesgo, ¿qué haría? Comprar aquí. Asumiendo que esto tiene grandes posibilidades de convertirse en el sprint en fase C, que generará el desequilibrio alcista de toda esta estructura, porque todavía es posible. ¿Vale? Hay muchas posibilidades de abordar el mismo gráfico, la misma estructura, la misma operativa. ¿Vale? El perfil 2 de riesgo. Bueno, pues a lo mejor ese tío, perdonadme la mujer cuando hable de esta manera, a lo mejor esa persona dice, vale, pues voy a intentar que de alguna manera pueda confirmar con algún input más que esto es una acumulación, ¿vale? Y a lo mejor compra qué. ¿Qué tenemos ahí? Pues tenemos potencial sprint, muestra de fortaleza y si nos deja un test exitoso, joder, pues tiene muchas probabilidades de por lo menos visitar la parte intermedia del rango, ¿vale? Perfil 2 de riesgo. Y luego ya está el cagao. ¿Y el cagao qué hace? Porque el cagao necesita la confirmación de la confirmación de la confirmación y al final no se aprovecha de nada. Pero bueno, ese tío al final puede ir más tranquilo. ¿Y qué hace? Pues que ese tío entra aquí. Una vez que ya ha recuperado toda la estructura. ¿Vale? Y muchas veces hay que actuar como este, otras veces con más cabeza, otras veces hay que actuar como un cagao. Dependiendo de lo que veamos. ¿Vale? Esto es súper importante. No hay que encasillarse con un tipo de entrada. Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Yo creo que es mucho más operativo y funcional actuar, determinar tu perfil según las condiciones de ese mercado. Porque todos los mercados no se mueven igual, porque todos los mercados no presentan las mismas oportunidades y porque todos los mercados, evidentemente, tienen naturaleza distinta, ¿vale? Y las huellas son distintas. Y los fundamentales son distintos. Entonces, habrá veces que, como digo, que haya que actuar como un cagao, otras veces como alguien más sereno, sensato, más pensador, más estratégico, ¿vale? Y otras veces, pues como alguien más, dependiendo de las huellas que veamos. ¿Vale? Esa es la idea. Corto plazo, venimos de fortaleza, haciendo ya un pequeño resumen final. Corto plazo, venimos de fortaleza porque venimos de esto, ¿vale? Que ha estallado al alza. Nos encuadra perfectamente un retroceso, bueno, hacia esa zona de desequilibrio, ¿vale? A la zona del Value Area High. Nos encuadra perfectamente para seguir manteniendo en el escenario la posibilidad de visita máximos de este AR, ¿vale? Y bueno, aquí veremos. La primera gran zona donde hay que evaluar realmente el sentimiento de esto, lo tenemos aquí. Aquí veremos si hay inicialmente aquí, ¿vale? Y de manera más consecutiva y de maneras subsiguientes la tenemos aquí. Generalmente toda esta zona, ¿vale?
que corresponde con, pues, con los mínimos de la estructura, donde tuvimos finalmente ese desequilibrio, esa ruptura de la estructura, y es donde previsiblemente va a pasar algo, ¿vale? Es una zona operativa muy importante. Se une el principio de una y el final de la otra. Entonces aquí es una zona muy interesante, algo va a pasar, ¿vale? Corto plazo tenemos fortaleza, largo plazo debilidad. ¿Qué es más importante? Bueno, pues en largo plazo siempre debería condicionar más el contexto del corto plazo. Vale, si bien es cierto que ahora voy a decir una cosa muy curiosa y que es así, y que es una lógica. ¿Las tendencias de dónde nacen? Las tendencias nacen del corto plazo para evolucionar el largo plazo. ¿Vale? O sea, en este punto, aquí abajo del todo, fijaos el contexto cuál era. Distribución, impulsivo, movimiento impulsivo bajista, posible redistribución para continuar cayendo. Pues aquí, en ese último tick, se generó algo, ¿vale? Que dio pie a todo eso. ¿Vale? O sea, aquí hubo una microtendencia de segundos que pasó a ser de minutos, que pasó a ser de horas, que pasó a ser de días y que podría pasar a ser de semanas o meses rotando todo. Fijaos lo curioso del asunto. A lo que voy es que el contexto de largo plazo siempre prevalece sobre el de corto plazo, pero ojo, que es que las tendencias nacen en el corto plazo. ¿Vale? Las tendencias nacen en el corto plazo. Y esas tendencias a corto plazo pueden ir adquiriendo capacidad suficiente como para hacer frente a esos contextos de largo plazo. Es súper interesante. Así que mucho ojo con eso. Eso quiere decir que puede que, aun teniendo toda esta estructura que parece distributiva con fortaleza, o en este caso con debilidad, o con fortaleza de parte de los vendedores, con mucha debilidad, algo que simplemente ha nacido de esto le podría hacer frente. ¿Vale? ¿Cómo vamos a operativamente aprovechando esa información? Dejando al precio que reaccione. Dejando el precio que nos diga, yo tengo las zonas identificadas, esta y esta zona. Dependiendo de lo que haga el precio en esta zona, valoraremos una posibilidad u otra. Empezaremos a añadir más peso a una opción o a otra, a un escenario o a otro. ¿Vale? O sea que el contexto, las tendencias, las estadísticas están para romperse, como se dice, ¿no? Esto es igual. El contexto es bajista, sí, pero ten en cuenta que todo nace de la nada. Y la nada es esto. Y esto se genera en esto. Y eso se convierte en esto. Y eso lo otro. Y así la bola cada vez más grande hasta que tiene la capacidad suficiente de destruir esto. ¿Vale? Así que no está todo perdido, aunque el contexto de largo plazo sea bajista, ¿vale? Y yo debería priorizar siempre la continuación de ese contexto. Eso quiere decir que llegado el momento, aquí tendría que seguir priorizando algún comportamiento que me sugiriese la continuación bajista, como puede ser una sacudida de ese estilo, ¿vale? A esta zona de máximos en confluencia con esta antigua zona de desequilibrio para continuaciones bajistas. Eso es lo que yo inicialmente debería tratar como escenario principal. ¿Por qué? Porque el contexto de largo plazo es este. Y ya está. Vale. Mientras el precio se mantenga por debajo de esta antigua zona de rotación, el contexto es bajista. Objetivamente. Vale. A partir de ahí, bueno, ese es mi escenario número 1. Escenario número 2. Bueno, pues si me empieza a recuperar niveles, puedo empezar a determinar que, bueno, que los compradores están ganando la batalla. Están ganando batallas y que poco a poco, joder, si me empiezo a hacer esto y ya se posiciona por aquí, cuidado. Cuidado, porque en este punto ya tenemos una estructura acumulativa que ha tenido su causa, su efecto prácticamente desarrollado, que ha recuperado toda la antigua zona de negociación, toda la rotación, y ojo, y algún listo dirá, joder, es que eres un cachondo, ¿qué vas a comprar cuando estés aquí? Sí, ¿por qué no? ¿Sabes qué pasa? Que es que si el mercado hace esto y llega aquí, estás comprando en 30.000. Pero es que si se confirma la hipótesis que planteamos con la estructura reacumulativa, ¿sabe dónde se va el Bitcoin? Pues se sale de la pantalla. Hablando de hipótesis, ¿vale? Hablando de escenarios. Entonces, nunca es un buen o mal precio. Todo depende de la previsión que haya con ese precio, con ese mercado. ¿Vale? Que no os dé pena comprar aquí.
porque aquí en este punto habréis comprado con un perfil cagón, pero habrás tenido a favor todo esto. O sea, tu posición en ese punto es mucho más poderoso que haber comprado aquí y estar cagado de miedo. Vale, porque si compras aquí, como digo, tienes a favor todo esto, ¿qué pasa? ¿Te parece poco beneficiarte de un beneficio, aprovecharte de un beneficio que te puede dar un rendimiento de una distancia de 30.500 a 100.000? ¿Es poco eso? Así que cuidado, vale. Rubén, y eso también depende de lo que tú estás diciendo de los operadores, qué tan arriesgados son, porque para un operador, pues con mucho, muy arriesgado, pues podría tratar toda esta acción y todo ese rango que tenemos ahí como un potencial sprint. Incluso Sí, los también mucho más arriesgados, pues el sprint más bajito, pues que tú estás mencionando. Y pues los más conservadores esperarían a test de resistencias. los más conservadores, en primer lugar, esperarían o aquí, a ese, tras ese, bueno, esperando ese test tras la ruptura alcista, o aquí, ¿vale? Una vez que ya haya recuperado esa zona de lateralización previa. Que inicialmente, como digo, debemos tratarlo como potencial de distribución. ¿Por qué? Porque estamos debajo. La rotación está aquí, ¿vale? Eso es objetivo y estamos debajo. Entonces, ese es el contexto imperante. Vale. Voy a leer a ver qué tenemos por aquí por los chats. No quiero irme muy atrás porque no lo he mirado antes. En el Dow Jones el movimiento impulsivo ha sido más notorio, sí, pero al final el que manda es el que manda. El SP500 en un último impulso de movimiento es menor perpendicular de los impulsos que traían. No sería señal de posibilidad de debilidad temporal mayor, me refiero. Sí, lo hemos comentado antes al inicio del vídeo, evidentemente. Los mercados pasan por distintas fases, distintos entornos, ¿no? En términos de cómo se comporta el precio, ¿no? A la hora de evaluar la pendiente, la profundidad de los movimientos. Como digo, no es lo mismo este tipo de movimiento, una tendencia así, que una tendencia así, que una tendencia que no hay tendencia, ¿vale? Entonces las condiciones del mercado son cambiantes. Evidentemente no denota la misma fortaleza un movimiento u otro, ¿vale? Y el SP500 pues ahora mismo está aquí. Está con un movimiento que, bueno, que sí, que de A a B ha sido alcista, pero que esto es un... A mí esto no me sugiere que tenga fortaleza suficiente como para seguir subiendo, ¿vale? Que lo puede seguir haciendo, evidentemente. De manera raquítica, pues puede seguir subiendo así, ¿vale? Pero me genera dudas, ¿vale? Eso es otro punto interesante. Si algo te genera dudas, o dos opciones, o no lo operas, o la operativa que cumpla con tu plan de trading, que cumpla con todos tus inputs, le metes menos riesgo, ¿vale? ¿Cómo analizar el mercado con el BIS y el índice del dólar? Para complementar, no lo miro. Se puede complementar perfectamente. Al final también, yo qué sé, es que si no, es que si te pones a analizar, analizas el VIX, sí, ¿y por qué no analizas internas? ¿Y por qué no analizas el COT? ¿Y por qué no analizas? Es que hay 100.000 maneras hay 100.000 indicadores. ¿Qué es más importante, el VIX o el COT? O los internals. Pues lo más importante es lo que está haciendo el precio. Vale, mi punto de vista. Aquí siempre disclaimer, mi punto de vista. No es ni la verdad absoluta, ni quiero obligaros a que penséis igual ni nada. Yo trato de hacer mi labor lo más sencilla posible dentro de la complejidad que envuelve todo eso. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ves mi gráfico? Este es mi gráfico operativo. ¿Mi gráfico qué tiene? Tiene 4 líneas. Vale, pues esta es la idea. ¿Por qué? Porque para mí el elemento más valioso y que mayor información me ofrece es el precio. ¿Vale? El precio y el volumen. Entonces, si ahora tengo que analizar también el BIS y luego los internas y luego el COT y luego no sé qué y luego no sé cuántos, pues no vives. No vives y no operas. Entonces, bueno, pues al final cada uno que utilice las herramientas que le dé mayor confianza, ¿vale? O sea, hay 100.000 maneras de operar. Cada uno tiene que coger su caja de herramientas y empezar a meter y sacar
lo que considere que es útil y lo que considere que no es útil. Esa es la idea. Vale. No sería más un clima de venta, tiene mayor volumen que el clima de rango anterior, por lo que sería un shakeout. Bueno, si ya nos vamos en términos de la teoría me dice que no es un shakeout porque no sé qué, eso no es operativo, no, eso no es mi filosofía. Puedes analizar temporalidad más baja, las huellas racistas son más claras aún, en mi opinión. Hemos visto ya eso. El perfil de volumen tienes que trazarlo por rangos representativos, no por tendencia. Bueno, no sé a qué corresponde eso. ¿Crees que Binance pueda cerrar así que consecuencia tendría para el mercado? Hombre, no creo. No creo vamos, no sé, no lo sé. Aquí todo es posible. Cerró, quebró FTX, pues claro, puede quebrar cualquiera. Mañana puede quebrar Goldman Sachs. O sea que le da relevancia al Open Interest en el caso de BTC. ¿Ves? Es que indicadores de 10.000. Pues no, no miro nada de eso. Con la caída del volumen esta última semana sigue viendo continuación alcista el próximo máximo. Otra mentira lo del volumen. Otra mentira lo del volumen. Mirad. Es que lo del volumen es una mentira que nos hemos tragado todos y de verdad que no aprendemos. Volumen. El mercado tiene que subir acompañado de volumen, porque si no es un mercado en divergencia y que eso no tiene sentido. Pues el mercado aquí subió con divergencia 100.000 veces. ¿Y qué hizo? Subir. ¿Vale? Entonces, ¿qué? Es una mentira como un camión de grande. Y nos la hemos creído yo el primero. Pero hay que entender el mercado, hay que entender el funcionamiento del mercado para darte cuenta de eso, para espabilar. El volumen que representa participación, representa interés. ¿Vale? El mercado, ¿por qué se puede mover? Por agresividad, pero también se puede mover o puede facilitar el movimiento por la falta de interés. Si un mercado sube y el volumen es bajo, ¿por qué puede ser? Amigo, ¿puedes pensar en que puede ser porque no hay interés en vender? Y que esa ausencia de interés vendedor facilita el movimiento alcista. Que los compradores en ese contexto donde no hay interés vendedor, con muy poquita presión alcista, van a empujar el precio al alza y se va a seguir representando con un volumen bajo. Pero hay que darle a esto. Es que si no, decimos tonterías. El volumen es una mentira. Vale, lo que importa es lo que haga el precio. No me vengas ahora también con las divergencias. Ya solo falta que me digas que las divergencias es que hay divergencia. Vale. Joder, vamos a ser más críticos. ¿Por qué sube el volumen? Perdón, ¿por qué sube el precio o baja el precio? Porque hay unos que están presionando más que otros. Pero la ausencia de un lado puede condicionar también cómo se represente finalmente esa interacción. Evidentemente. ¿Vale? Si hay un solo vendedor y 10 compradores, pues el precio va a subir muy fácilmente. Va a decir, ¿tú quién eres? Quita de aquí. Si hay 9 vendedores y 10 compradores, la cosa va a cambiar. Y no me refiero en términos absolutos de 10 y 1, porque ya sabemos que para un comprador y un vendedor. Me refiero al interés, a la violencia, ¿vale? Al riesgo que asumen unos y otros, a la capacidad, ¿vale? A esa falta a esa agresividad de unos y otros. Me refiero a la agresividad. Si hay 10 compradores que son mucho más agresivos que los 10 vendedores, si no hay liquidez, el precio va a subir fácilmente. Y como sube fácilmente, ¿cómo se ve representado? Con un volumen bajo. No es que hay divergencia, díselo a este. Mira, toda la divergencia que hay aquí, volumen bajo. Díselo a este. Al que compró ahí bajo y dijo, o al que no compró pensando que había divergencia de volumen y que eso iba a caer, dile, sí, sí, machote. Es una mentira. El volumen es una mentira. Vale, lo que importa es lo que haga el precio. Porque el volumen puede subir o bajar dependiendo de la agresividad o falta de agresividad de los participantes. Vale, mucho ojo con eso. Lo que quiero es que seáis críticos. Y yo el primero, porque mira, mi interpretación es que esto es una mierda, que el mercado siga así. Para mí esto no es una buena representación de lo que yo quiero ver por parte de los compradores. Yo quiero ver esto, que el mercado se mueva así.
Pero esto, aun siendo para mí una mierda, ¿sabes lo que puede pasar? El mercado siga subiendo así en plan de mierda y siga subiendo. Y diga, ¿sabes qué? Que Rubén Villahermosa, que es normal, dijo que eso es una mierda, pero yo voy a subir así porque quiero subir así. Y te quedas con cara de tonto. Vale, entonces lo que no vale, o sea, lo que vale es que haga el mercado. ¿Nosotros qué hacemos? Intentar seguirlo de la mejor manera posible. Vale, pues eso puede seguir así. ¿Te gusta a ti o no? Es como lo de las líneas. A mí me encanta ver gráficos con 100.000 millones de líneas por todos lados. ¿Tú crees que al mercado le importan las líneas que tú tengas ahí? No, porque vemos aquí una línea de tendencia y vemos aquí un soporte y una resistencia, no sé qué. Y claro, el mercado le da miedo. Al mercado le da miedo ver tus líneas. El mercado dice, joder, es que Rubén ha puesto una línea ahí. Joder, es que no sé qué hacer. ¿Entendemos la idea o qué? Al final se trata de buscar huellas, ¿no? Pero que aún con todo y con eso, ¿por Una- qué déjame un segundo. ¿Por qué los análisis salen mal? Salen mal porque al mercado le da exactamente igual lo que tú pienses, lo que pienses de la moto y lo que piense el otro. El mercado es la interacción continua entre sus participantes. Vale, y el mercado puede continuar en este contexto que a mí no me gusta, puede continuar todo el tiempo que quiera. Y el mercado puede continuar y seguir subiendo sin volumen, ¿vale? Puede continuar y seguir, mira, movimientos impulsivos sin volumen. Puede continuar siguiendo sin volumen, subiendo sin volumen, todo el tiempo que quiera. Y tú dirás, que yo me he leído el libro de Master de Markets y el de Anna Cooling y me dice que es que el mercado no puede subir si el volumen no acompaña, porque es una divergencia. Y se lo dices a tus colegas tomando una cerveza. Pero al mercado eso le da igual, porque puede seguir subiendo sin volumen. ¿Entendemos la idea? La idea es buscar todas las huellas a favor que podamos de uno u otro escenario, plantear escenarios sólidos, pero estar pendientes y atentos a que todo puede pasar. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que generalmente, cuando el mercado está desequilibrado al alza, lo hace de esta manera. Entonces, yo por eso quiero esperar a la aparición de ese movimiento para empezar a considerar posible y viable un potencial movimiento de desequilibrio alcista o tendencia alcista. ¿Vale? Porque generalmente la norma, ¿vale? La norma me dice que va a suceder una representación de ese tipo. ¿Vale? No, de tonterías de divergencias y de... eso no funciona. A mí. Rubén, y también pueden ser los mismos operadores porque, por ejemplo, lo que sucedió con el potencial sprint primero de esa estructura fue que de pronto entraron pues muchos en compra y bueno, tan, lo empujan a la alza, pero luego además que esperan mucho a que pues los vendedores aparezcan y ahí es cuando hacen los test, entonces no hay tanta, tienen la capacidad de mover el mercado, pero lo hacen con una manera más conservadora, no, como esperando mucho más. Claro, es que todo depende de las condiciones que haya en el mercado en ese momento. Y no es lo mismo lo que estamos viendo ahora que lo que vivíamos aquí, que lo que vivíamos aquí. Y luego, además de eso, vuelvo y repito, es que las condiciones del SP500 es que son las peores para emplear un método determinista, ¿no? Que se basa en analizar esa participación de los grandes operadores. Es muy difícil, ¿por qué? Porque hay muchos grandes operadores, posiblemente sean hasta mayoritarios, que en activos como el SP500, como los cruces de divisas, su participación no es especulativa. Tiene una participación pues, con otro interés, ¿vale? De coberturas, de posiciones, por ejemplo, en relación con las que tengan abiertas, con otros mercados, ¿vale? Con mercados de opciones. Entonces, toda esa interacción al final se representa de manera igualitaria sobre el gráfico del precio y volumen. Pero la intención que hay detrás de eso es distinta, ¿vale? No es lo mismo que suba el precio porque hay una barrida de stops a que suba porque hay operadores empujando el precio, con intención de empujar el precio arriba, asumir riesgo. Vale, es distinto. No es lo mismo que suba el mercado o que baje porque ha saltado el margen que porque hay operadores ahí empujando. Vale, esa es la idea, es distinto. Vale. Bueno, yo creo que ya lo vamos a dejar por aquí. Lo último que quería presentaros es para el que no lo conozca, pues bueno, recientemente esta semana he lanzado mi primer curso de trading. ¿Dónde queda esto? Mi primer curso de trading.
¿vale? Que hacía mucho tiempo bueno, yo nunca he valorado la posibilidad de sacar un curso. El que me ha seguido desde hace tiempo lo sabía, ¿no? Me he visto un poco obligado, entre comillas, porque ya forma parte de un proyecto muy interesante que me han ofrecido y, bueno, pues tenía que dar una formación, ¿no? Entonces, hace un par de meses me puse un poco a estructurar, ¿no? Todos los conocimientos más allá del libro que he ido adquiriendo, ¿no? Y sobre todo por la experiencia de los últimos años. Y bueno, también un poco por como los últimos años también he tenido un rendimiento que yo considero que es muy positivo, muy bueno, ¿no? Sobre todo dado el contexto de los mercados, pues me ha animado, ¿no? a hacer este primer curso, esta primera formación, que bajo mi punto de vista pues es muy, muy interesante, ¿no? Para el operador Wyckoff, como comento ya en la página del curso. Para el operador más avanzado, no es un curso para principiantes, no es un curso donde te voy a explicar qué es Wyckoff, qué es una estructura, qué es la acumulación, la distribución, cómo se mueve el precio, porque es que no me gusta. O sea, no, a mí la formación en general no me gusta. Vale, no me gusta. Por eso mi manera de contribuir ha sido siempre como muy estático, muy, bueno, yo hago un post, hago un libro, o hago ahora esto, pero no es una cosa que a mí me apasione ni mucho menos. Simplemente, pues bueno, considero que es interesante compartir de alguna manera pues mis investigaciones y mi manera de ver el mercado. Considero que a mucha gente pues le gusta, ¿no? La manera que yo tengo de explicar, pero no es algo que a mí me apasione mucho, no es una cosa que vaya a seguir haciendo ni que, no sé, no es algo que me guste mucho porque sé los inconvenientes también que requiere una formación de calidad y yo no estoy tampoco dispuesto a hacerlo, ¿no? Sé que una formación de calidad requiere pues unas tutorías, una presencia, un seguimiento, un no sé qué, y yo no estoy dispuesto a hacer eso, porque eso me lleva mucho tiempo y como no es mi pasión, pues no me nace hacer ofrecer ese tipo de formación, ¿no? Por eso, pues bueno, el precio es para mí ridículo, sinceramente. El precio son 399 euros con IVA incluido, que apenas se queda en, bueno, que origen, es menos, ¿vale? Pagáis eso, pero para lo que me llega a mí es menos, evidentemente. Y yo qué sé, el otro día hice un post en Telegram, porque saltó una persona que, bueno, un poco pues cuestionando, ¿no? Que si las estadísticas que ofrecía no eran suficientes y que un poco ya cuestionando la forma de ofrecer el curso y tal. Y, joder, yo le dije, bueno, me siento un poco regular porque, joder, me he gastado muchísimo dinero en formación. Y le puse en el tela, yo me he gastado más de 20.000 euros en formación. ¿Sabéis sabéis qué gente, o sea, de esa formación, ¿sabéis cuánto me han enseñado el Subtrack Record? ¿A ti te ha pasado también? ¿Cuánto te has gastado en formación? ¿Cuánto te han enseñado el track en los últimos 3 años en este caso? A mí ninguno. ¿Sabéis cuántos me han enseñado, me han ofrecido garantía de evolución total? ¿Sabéis cuántos? Repito, me he gastado más de 20.000 euros de formación. ¿Sabéis cuántos? Entonces, joder, me ha sabido un poco mal. Encima que es una persona el que me conoce de hace tiempo que sabe que, joder, yo aporto muchísimo a la comunidad. En mi página web hay un montón de contenido totalmente gratis. Hay traducciones prácticamente enteras de libros que están en inglés y que yo he traducido porque eran apuntes míos particulares y los he ofrecido gratis. O sea, hay un montón de conocimiento. Considero que yo le he dado cierta vuelta de tuerca. De alguna manera hemos innovado un poco en la manera de entender lo que es la metodología Wyckoff y la aplicación, ¿no? a los mercados de hoy y ofrecer ese punto más operativo, ¿no? Que muchas veces le recriminaba como uno de sus puntos más débiles. Joder, pues poquito de innovación. O sea, mezclamos también con Volume Profile, que en el curso no incluye nada de Volume Profile, pero posiblemente con el paso del tiempo lo incluya también. Poco a poco iré creando más módulos para incluirlo. Y no sé, me ha sentado un poco más desde el punto de vista de, joder, que yo aporto un montón de cosas a la gente. La gente ya me conoce por todo el contenido que he ido aportando. Los libros están ahí. Los libros, déjame un segundo. A ver si se ve. Es un libro que está traducido
a Vietnam, al vietnamita. ¿Vale? El libro está pendiente de traducirse también al chino. Evidentemente también lo tengo yo particularmente traducido al inglés. Quiero decir, es contenido valioso, es contenido que la gente de la comunidad ha acordado así, ¿vale? O sea, quiero decir, joder, que vengo aportando contenido de calidad a la comunidad, que creo que me he ganado por lo menos el que no se me encasille en esa categoría que si de vendehumos o de que se me intente cuestionar o evidentemente la actitud crítica siempre tiene que estar ahí, ¿vale? Y eso nos va a llevar muy lejos a todos, en todos los aspectos de la vida. Pero, hombre, guarda tus energías para el vendehumos de verdad que te está cobrando 1.500 euros por un curso de mierda. Vale, ese es mi punto de vista. Encima el curso es ridículo lo que vale, para lo que aporta, bajo mi punto de vista. Es un Bueno, curso que como... Dime. perdón. No, y también lo realmente interesante es que es para avanzados, entonces eso hace que tampoco lleguen aquí como personas sin entender realmente cómo funciona el método y que les toca primero aprender realmente todo lo que tú has enseñado, entonces eso hace que sea muy selectivo y que las personas que realmente lo adquieran, que pues como que sí les saquen realmente el provecho necesario. Ese es el tema. También esa gente, los más avanzados, pues van a aprovechar más el contenido. Yo no he hecho un contenido para iniciados. Para eso tengo el libro. A lo mejor lo hago en el futuro, no lo creo. Es que me da mucha pereza tener que ponerme a explicar ahora qué es Wyckoff, qué es una estructura de acumulación y qué es no sé qué. A veces lo hago, pues bueno, porque evidentemente se tiene que hacer, porque hay mucha gente que no conoce la metodología y tal, pero me da mucha pereza. Y sé que hay vídeos y cursos por ahí de gente explicando esto, y encima es que lo explica mal, que es lo peor de todo. O sea, también parte de mi motivación para hacer este curso, como explico en el vídeo de presentación, es que se está aplicando muy mal. Es que la gente está asumiendo que la metodología Wyckoff es pues una manera de, bueno, de buscar patrones repetitivos y robóticos y intentar ponerlos, suplantarlos y clonarlos sobre el gráfico y esperar a que se cumplan. Pero no, es mucho más completo que eso. Y lo explico aquí, sobre todo en este apartado de análisis del contexto y análisis de la situación actual. Para mí aquí hay unos vídeos súper importantes. ¿Vale? Estos, declaración de mercado, el mapa de ruta, la importancia del momento presente, la importancia del contexto. Esos son los vídeos que verdaderamente te van a hacer cambiar el chip sobre lo que es y sobre lo que no es Wyckoff. Vale, entonces yo creo que se aporta mucho valor con este curso. Vale, simplemente, bueno, el curso está en producción, tengo gran parte ya prácticamente terminada, tengo que grabarlas y la idea es seguir aumentando el contenido. Alguno me ha preguntado por si vamos a meter también algo de Bloom Profiler del Flow. En principio no, es que no quería tampoco hacerlos tan denso. Vale, pero si una vez terminado se puede incluir, yo creo que también lo podemos incluir. Vale, porque además es la operativa que yo ahora mismo hago en confluencia de sobre todo precio y volumen y el volume profile, posiblemente pues de vez en cuando se subirá contenido. Vale, si hago investigaciones sobre lo que sea, se subirá también. Va a ser un curso dinámico, ¿vale? Va a estar en constante crecimiento, pues dependiendo de cómo vayamos. Si surgen dudas interesantes, que gran parte de los vídeos del índice son por dudas que han ido surgiendo de vosotros, que me las hacéis llegar, ¿vale? Y ya, hostia, me tengo que poner a pensar, me tengo que poner a razonar, me tengo que poner a investigar, me tengo que poner un poco a analizar de qué manera es la más objetiva, la más potente de abordar esa situación, ¿no? Pues esa retroalimentación al final nos permite mejorar a todos, ¿vale? Entonces, bueno, pues también un poco quería presentarle el primer curso que he hecho, que para mí, bueno, pues es un orgullo. Me gusta seguir aportando a la comunidad contenido valioso. Si no, no lo aporta, o sea, no lo haría. Si yo no creyera que te va a aportar directamente, no lo haría, no lo hubiera puesto en venta. O sea, es el típico curso que si me pregunta un familiar o un amigo si lo tengo que hacer, le digo que sí. Estoy seguro que ese vendehumos que nos está viendo y que gasta el 80% de su beneficio en publicidad, estoy seguro que esa persona que vende ese curso, si le pregunta a alguien de su confianza, no le recomiendo hacerlo.
Esa es la diferencia. Vale. Bueno, ¿qué más? Poco más, si queréis, bueno, compartiré el enlace del curso donde está toda la información adicional. Si tenéis alguna duda me podéis contactar como siempre por las redes sociales. Al final del día, y seguramente no sé si mañana ya, finalizaré una promoción de lanzamiento que tenía habilitada, ¿vale? Por el curso. Dejaré en la descripción del vídeo cómo acceder a esa promoción del 10% y poco más. Si tenéis alguna duda sobre lo que conlleva y lo que no, y lo que incluye, me lo comentáis, aunque bueno, en el vídeo está, o sea, en la página está prácticamente todo, ¿vale? Mi idea es que, bueno, pues que os siga aportando valor, que lo veáis así, que lo veáis así como yo, y poco más en realidad. Ya te digo, garantía de evolución. Si no te gusta y no has visto al menos, evidentemente, porque ya me conozco la jugarreta de muchos, me van a ver el curso entero y me van a pedir la devolución. Hombre, vamos a tener un poquito de honestidad, ¿no? Si quieres acceder al curso, déjame que termine. Si quieres acceder al curso y ver el contenido más valioso, para mí es este bloque. ¿Vale? En ese bloque, o sea, yo te aseguro que después de haber visto ese bloque, si no te ha aportado nada el curso, es que no me lo creo. Si eres un operador Wyckoff que entiende la metodología. Vale, o sea, no lo entendería. Esto es potente. Entender el mapa de ruta y la importancia es súper potente. Y iremos viendo con el paso del tiempo y según vaya haciendo la gente el curso y vaya dejando valoraciones, que se puede mejorar, que no, que está bien, y cuáles son los mejores conocimientos que saca. Pero te aseguro que, bueno, sobre Wyckoff no hay ningún curso igual. Vale, seguro. Así que nada, si te interesa, para mí, como digo, el precio es, o sea, es lo mínimo que podía poner, un poco también para valorar el trabajo que hay detrás, porque hay muchas horas y hay mucho esfuerzo detrás. Creo que va por 250 diapositivas, me queda el 30% del curso por hacer, nos vamos a poner fácil en 400 y pico diapositivas, que es mucho tiempo. Vale, por eso, o sea, menos que eso ya es inviable. Te animo a que lo pruebes, a que veas esa parte del curso si tienes ese temor de que no te va a aportar, no te va a gustar y decidas. Vale. ¿Dudas por ahí, comentarios? Voy a dejar en el chat el enlace del curso. Vale, a ver. Aquí, si le dais durante el proceso de pago, si le dais ponéis el cupón lanzamiento, automáticamente aparece el descuento del 10%. Vale. Bueno, lo dicho, si os interesa, os animo a que lo probéis. Y los que ya está dentro, pues muchas gracias por la confianza una vez más en este apoyo, ¿no?, que me estáis dando con el curso también. Espero que os guste sinceramente. Si es así, pues os invito a que me contactéis y a que me lo digáis. Si tenéis cualquier duda con el curso, también estamos ahí para resolverlos. Sabéis que el curso incluye el acceso al apartado premium de Discord, que si bien he dicho previamente que esta semana he estado súper ocupado y no hemos podido hacer reuniones, entre otras cosas por esa y por el injerto de pelo. Seguidamente vamos a continuar con las reuniones, se resolverán las dudas que hagan falta y poco más. Vale, cualquier cosa que tengáis que aportar, pues me comentáis y lo vemos. El pago no se puede hacer con criptos, de momento no. Hola Rubén, estoy por comprar tus 2 libros de Wyckoff. Quería saber esa diferencia entre la versión impresa y la digital. No sé si me oferta ampliando. La que compres tiene el último contenido. Vale, o sea, no tienes ningún problema. Yo sí que recomiendo que si compras pero eso ya es cuestión particular mía, si compras la versión en papel, que sea en color, porque tiene gráficos y si no, no lo vas a ver bien. Otra opción, para aquella gente que ha comprado los libros y no son a color, que me envíen un mensaje y les mando una copia en PDF.
¿vale? Para que tengan los gráficos y puedan ver todo el contenido bien y a color. El pago no se puede dar por criptos. Rubén siempre te van a criticar, dejarlos pasar a comentar sin sentido. Si está bien, la actitud crítica está bien, pero joder, lo que yo digo es que hay que atinar un poco más, ¿vale? O sea, yo sinceramente, habrá gente que le guste más o menos el método, pero yo no conozco ningún curso y he hecho muchos cursos. Recuerdo, me he gastado más de 20.000 euros en cursos, tanto de trading algorítmico, de análisis técnico normal, de volume profile, de order flow. Lo sabéis, pero el contenido está ahí. Y el contenido que yo comparto no es un contenido de copia y pega, de lo encuentras gratis en una página web de internet y no. Es un contenido que se ve aquí. Vale, o sea que hay un trabajo detrás. Y sé lo que la gente ofrece y lo que no. Y a mí lo que nunca me han ofrecido es un track record de 3 años que se puede observar, que será mejor o peor. Dice, es que no veo más estadísticas. Joder, porque esto es de giro y no me da estadísticas de giro. Yo las he obtenido a través de Porseido, que es una plataforma, una extensión externa. Vale, no me da estadísticas. Entonces, ¿qué te voy a decir? La rentabilidad de los últimos años está aquí, un 56, un 28 y un 15. ¿Me es suficiente? ¿Sabes lo que pasa? Que a la gente, a la mayoría de gente de esos haters que no van a valorar nunca esto, les da igual que tú les enseñes esto, que les enseñes un documento del notario o que les enseñes a Cristo bendito, le da igual. Porque lo que quieren es joder. Vale, pues yo lo que te digo es que me parece perfecto que tu posición sea crítica, pero hay mucha gente por ahí fuera y los conocemos todos. Joder, haz fuerza Rubén, contra ellos. Vale, te estoy ofreciendo una garantía de devolución si no te gusta. ¿Cuándo has visto tú eso? En un curso de trading. Rubén, Dime. una pregunta. Eso, lo que es pues en ese gráfico que tienes ahí, lo del SP son trades que haces y lo de arriba son acciones que compras, ¿cierto? El que O, no. Esta es la curva de rendimiento. sí, señor. Ya está. Y pero en esa parte que dice portafolio y SP 500, el Esta es una portafolio se comparación requiere. que hace, es una comparación, lo que pasa es que no está activada. ¿Ves que no está, Ah, no está oscura? Pues es el rendimiento del SP 500 en comparación a mi cartera. ok, Lo que pasa es ok. que no está activado. Pensé que una cosa era, pues todo era como tuyo, como parte de portafolio y parte de como No, no, trades no, que no, hacías. Ok, ok. no. Esta operativa es en de giros, en acciones. Es como comento en el curso, dentro del curso, es la operativa que más tranquilo me hace estar con respecto a mi operativa, la que más confianza me da. Tengo otros muchos proyectos, además del trading, que me imposibilitan hacer una operativa más intradiaria. En algún momento la retomaré porque también me gusta, pero es cuestión de, al final también de gustos, ¿no? Con el paso del tiempo cada uno va adecuándose un poco más al perfil de lo que le gusta y lo que no. Yo no considero que dentro de 50 años esté también haciendo day trading, dejándome los ojos ahí. Yo ya he pasado por ahí. Y he pasado por ahí y he determinado que mi tiempo vale más que eso. Que al final, sí, hay un mes que hacer un más 20, otro un menos 10, un más 50, un menos 80, pero te deja los ojos. ¿Vale? Si consideras que a lo mejor es por mí, no tengo la capacidad suficiente de mantener un nivel de estrés estable, ¿vale? Pero es bastante perturbador ese tipo de operativa, ese tipo de estrés con el paso del tiempo. Y cuando te afecta también a otras áreas, cuando ves que el retorno de la inversión de horas que le echas, pues no es el adecuado, bajo mi punto de vista, o bajo lo que yo espero, bueno, pues se intenta migrar a otro tipo de operativa, ¿vale? Para mí eso es totalmente válido. Entonces, a partir de Rubén, ahí, y dime. una pregunta, cuando compras, por ejemplo, Bitcoin, ¿haces trades o compras directamente como la porción en Binance o algo así? ¿O En cómo lo Binance. haces? Para Bitcoin tengo Binance, sí. Entonces, pero haces trades así como en futuros o simplemente le dices, no, compro, por ejemplo, a los 22.000, 23.000 o así. Así es Pues como haces. estoy comprado una posición en spot, comprado en Bitcoin para dejarlo a largo plazo y luego tengo una parte ahí en esa parte que ofrece Binance de futuros para apalancarme y si veo alguna operación de más corto plazo, pues también la puedo tomar. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues nada, a vosotros, gracias por haber asistido. Como digo, pues bueno, os invito a que conozcáis este primer curso que acabo de lanzar, que para mí es
Es muy ilusionante también, ¿no? Y espero que os guste lo que estéis dentro. Muchas gracias de nuevo para los que ya os habéis incorporado. De nuevo decir que tenemos un grupo premium en Discord que tienen acceso a toda aquella gente que haya comprado mis 3 libros en cualquier formato. Si me estás viendo y tienes los libros y aún no estás dentro, contáctame de alguna manera y te metemos. Y bueno, continuaremos a partir de aquí, pues haciendo de manera más recurrente los vídeos, los directos. Esto lo hemos hecho en abierto un poco también porque hacía tiempo que no hacía directos y para dar a conocer el tema del curso, un poco de promoción. Lo normal es que a partir de ahora los directos los hagamos simplemente para los mismos premium, para, bueno, para resolver dudas que la gente tenga y poco más. Cualquier cosa que quieras comentarme, lo que sea, déjamelo ahí en los comentarios o te pones en contacto conmigo directamente y lo vemos. Sin más, pues bueno, gracias por haber estado ahí. Espero que paséis un buen resto de fin de semana, lo poco que queda, y nos vemos por las redes. Vale, un abrazo a todos, chicos.